Ante todo, muy buenos días. El día de hoy voy a presentarte mi tema de proyecto que es teletrauma en zonas rurales del Perú. Mi nombre es Sonia Estefanía Tinoco Loarte. Quien le habla es residente de segundo año de emergencia y vengo a defender mi proyecto. Para iniciar, tengamos un pequeño preámbulo con respecto a la vulnerabilidad que tenemos en nuestro país. Uno de ellos viene a ser los desastres naturales que siempre tenemos, los huaicos, los terremotos, y no estamos tampoco eh, aislados con respecto a lo que viene a ser los accidentes de tránsito, ¿no? Más que todo en los accidentes de tránsito tenemos el fallecimiento mayormente de jóvenes, sobre todo menores de 45 años, ¿no? Y otras formas de vulnerabilidad de nuestro país es la misma geografía, ¿no? Al ver que nuestro país no tiene una geografía adaptable para poder tener vías de comunicación, medios de transporte, ¿no? En esta siguiente imagen vamos a ir tallando de frente con respecto a los desastres naturales. Uno de ellos es ver que la población, el agente comunitario, los mismos escolares son quienes van a estar en primera instancia para lo que representa frente a un desastre natural. Y ver que nuestra población no esté totalmente capacitada, por lo menos para poder hacer una buena prevención de que no sean una víctima más frente a un desastre natural o frente a un accidente de tránsito, tenemos que prepararlos. Muy aparte de ello, podríamos tener en cuenta, ya que ellos son los primeros agentes quienes van a llegar mucho más antes que un agente de salud, probablemente mucho más antes que un rescatista de bomberos o mucho más antes que un SAMU, ver si ellos nos pueden ayudar y colaborar con lo que viene a ser un tema de primeros auxilios y saber y no poner en riesgo a las víctimas que tenemos frente a lo que es un accidente de tránsito o de repente a lo que es un desastre, ni tampoco exponerlos a ellos mismos. Recordar eh, que tenemos en esta primera imagen, eh, ¿no? Que tenemos en esta primera imagen, que viene a ser lo que es lo huaico. Obviamente, aquí tenemos múltiples víctimas no solamente económicas, sino que también a nivel de lo que viene a ser salud, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prevenir que ellos no se arriesguen a más en lo que representa el desastre natural y muy aparte de ello, poder tener un acceso y vías de comunicación para poder tener la logística precisa y las medidas precisas de nuestro servicio de salud. Igualmente en los desastres naturales, en el terremoto, vemos que siempre están primero los agentes comunitarios, la misma comunidad, los escolares, y si ellos no están preparados, lo que puede ocasionar es que ellos mismos puedan ser las próximas víctimas en salud. En lo que representa los accidentes de tránsito, de igualmente, que suceden mayor o inclusive dentro de la zona rural o urbana, estos accidentes de tránsito, quienes van a salir a ayudar frente a este ámbito, también son los mismos agentes comunitarios o la misma población. Y si nosotros no los educamos, se van a convertir en víctimas de este accidente de tránsito. Sin nada más ni menos para poder contar con este trabajo de defender mi proyecto, podemos tener aquí un pequeño video de cómo hacen un medio de transporte, inclusive mm, personales de salud, donde un herido cae de la ambulancia en marcha, ¿no? En marcha de la ambulancia.
Quiere decir que tampoco estamos preparados en nuestras postas o nuestros puestos de salud o centros de salud una forma o medio de transporte de nuestras víctimas, ¿no? Arequipa, Félix Cachi se salvó de morir 2 veces en un solo día. Primero, sufrió un despiste con volcadura con la cisterna que manejaba en Pampa de Arriero. Disculpe. Arequipa, Félix Cachi se salvó de morir 2 veces en un solo día. Primero, sufrió un despiste con volcadura con la cisterna que manejaba en Pampa de Arrieros en la vía Arequipa a Puno, y luego, cuando era evacuado en ambulancia hacia una clínica, cayó en plena marcha y por poco fue atropellado. Su cuerpo quedó por varios minutos en medio de la pista. Por suerte, una camioneta de los Serenos de Yura iba detrás y logró auxiliar al herido a tiempo, trasladándolo de inmediato a la clínica San Juan de Dios. Somos Cepa Noticias, la información en tus manos. Como vemos en este pequeño video que se brindó, se visualiza que realmente tenemos una gran dificultad con respecto al cierre de brechas de nuestro enfoque de salud ante la población rural, no solamente rural, sino que también urbana. En medio del transporte público vemos la caída de este paciente, ¿no? Quiere decir que no ha habido un adecuado traslado de este paciente, ¿no? Para el nosocomio. Entonces, el tema de teletrauma se enfoca en eso, en que nosotros como emergenciólogos podamos brindar una ayuda, muy aparte capacitaciones para primeros auxilios, tanto para el agente comunitario como para el sector salud, que venga a ser por lo menos la parte extrahospitalaria para el transporte de las víctimas de forma adecuada. Siguiendo con un tema, tenemos la evaluación de la situación y justamente hemos visto esa parte de la evaluación de la situación, la descripción del problema frente al contexto local, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, el contexto local es que lamentablemente en lo que representa lo que son traumas, nuestro país sigue siendo vulnerable frente a los accidentes de tránsito, frente a los desastres naturales, frente a una violencia intrapersonal, ¿no? Pero nosotros como sector salud debemos tratar de unir las brechas de la deficiencia que tenemos. Dimensiones problemáticas, como le vuelvo a mencionar, las dimensiones problemáticas vienen a ser tanto la geografía de nuestro país como los medios de transporte que tenemos, viajes largos, medios de transportes muy elevados, ¿no? La geografía que tenemos, en algunos son en altura, para llegar de San Mateo a un hospital de mayor complejidad se demoran por lo menos de 1 hora. Y recordar que en lo que viene a ser el transporte de trauma y tratamiento de pacientes politraumatizados o pacientes deben ser en menos de 1 hora, por motivo que nosotros conservamos lo que es el tiempo de oro. Si nosotros encontramos o logramos hacer un adecuado transporte de forma rápida, oportuna, con la logística apropiada, podemos lograr tener un cierre de brechas y poder lograr que nuestros pacientes puedan ser atendidos y disminuir la tasa de mortalidad. Siguiente. Recuperación en la población. Como les menciono, vamos a disminuir, lo que tenemos es un aumento de mortalidad y movilidad frente a ese tipo de politraumatizados. Va a haber un impacto de mejora frente a la calidad de vida. Las consecuencias socioeconómicas también van a variar. Las desigualdades de la injusticia social, el cierre de brechas, vamos a terminar de ganar su confianza de la población frente a los temas de salud.
Recordar que no siempre en todos los sectores de nuestro país están muy confiados frente al tema de salud, ¿no? El otro tema que tenemos es beneficios en la salud, ventajas económicas, optimización y proceso y sostenibilidad. En lo que viene a ser los beneficios en la salud, como les vuelvo a mencionar, podríamos reducir la tasa de mortalidad, tener un mejor y adecuado transporte de nuestros pacientes. Muy aparte de ello, poder tener lo que viene a ser el acceso a lo que vienen a ser lo que es salud, las ventajas económicas. Si logramos obtener esta pequeña comunicación enlazada entre el agente comunitario y la municipalidad, los colegios, podemos reducir las ventajas económicas, porque nos van a brindar los datos importantes y esenciales que debemos tener, muy aparte que ellos van a poder visualizar de una manera diferente a la hora que van a hacer eh, el la visualización del accidente o desastre, evitando que se conviertan en víctimas más agregado a este desastre. Muy aparte, mm, nos van a ayudar con lo que representa la logística. ¿Por qué motivo? Si es que nos brindan los datos necesarios, sabremos cómo viene a ser o qué es lo que necesita y qué medio de transporte podríamos utilizar para llegar a ese acceso. No solamente tendrían que ver con accesos vehiculares, que son las ambulancias, sino que podríamos utilizar helicópteros, inclusive hasta drones. La optimización del proceso se embarca en justamente eso, optimizar y evitar las brechas, ¿no? La sostenibilidad y la escalabilidad. Obviamente va a haber una sostenibilidad debido a que esta formación o este trabajo debe ser un trabajo continuo. Ya recordar que podemos reducir las brechas geográficas, las atenciones más rápidas, potenciales, ya inclusive se pueden ser aplicables para otro tipo de traslados o otro tipo de comunicaciones. Por ejemplo, gestantes que se encuentran en zonas rurales que no tienen de forma de transporte. Con esta comunicación podemos dar el enlace de cómo hacer un medio de transporte y qué logística necesitaría o meditaría. Ya, fortalecimiento de la salud es continuo en este trabajo de trauma, siempre y cuando esté a cargo de la parte del emergencial, ¿no? Recordar nuestro triángulo de seguridad frente a los beneficios de salud, que es la preparación, el viaje, la revisión primaria, el traslado, la revisión secundaria que se haría ya dentro de un nosocomio de mayor complejidad. Obviamente que justo la parte más importante que viene a ser la preparación y el triaje tendría que verse con el agente comunitario, ¿no? Más que todo la parte de la preparación. Lo que representa la revisión primaria ya sería en un centro hospitalario, sea posta, centro de salud o inclusive hasta un profesional de la salud, si es que en el caso hubiese en esa zona rural. El traslado, obviamente, se evidenciaría por múltiples lazos. En este caso, la comunicación que se brindaría frente a la población y en cuánto tiempo demoraríamos en llegar, ¿no? Y la revisión secundaria en los centros más comunitarios, ¿no? La reevaluación y tratamiento, inclusive con el traslado y apoyo de referencias para hospitales de mucho más mayor complejidad. Continuando, el contexto del proyecto, ¿no? Un contexto legal, tenemos en lo que viene a ser el telesalud, promoviendo las atenciones médicas a distancia, ¿no? Tenemos el decreto legislativo de optimización de intercambios prestacionales en salud en el sector público. Ya tenemos en lo que viene a ser em, el decreto legislativo de optimización de vínculos regionales y nacionales en historias clínicas, electrónicas, que eso obviamente sería en nosocomios de mayor complejidad, las pruebas de leyes del gobierno digital con respecto a los fortalecimientos del enlace de telesalud,
establecimientos en línea, ¿no? Definir los estándares digitalizados de imágenes médicas, las pruebas de agentes digitales en sectores de salud, ¿no? Como les mencioné, la formación de este equipo de trabajo, de lo que viene a ser, tienen dos fases. La primera, que es la fase de respuesta inicial del traslado primario y del agente comunitario, ya como se menciona aquí, identificación de la emergencia, la activación de cadena en auxilio, que es el llamado al servicio de emergencia, que va a estar basado frente a un aplicativo donde vamos a poder brindar los enlaces necesarios y solamente optimizar. En el caso no se contase con enlaces de vía internet, que son más en las zonas rurales donde no hay acceso a señalización. Y en esas zonas lo que sí tenemos es las llamadas SOS. Recordar que muy aparte en el año de pandemia se aperturó el proyecto Actívate. Entonces, frente a ello se pudo enlazar que por lo menos la gran mayoría de la población pueda tener un acceso a Internet. Con ese proyecto podríamos abarcar los enlaces, inclusive incrementar junto con la parte del Ministerio de Salud, mucho más con el apoyo del Estado, que se pueda enlazar mayores canales de auxilio. Las municipales y colegios que pueden ser proporcionar los primeros auxilios básicos, como mencionamos, ¿no? Y los servicios de puntos de referencia para ambulancias. Recordar que no solamente el sector salud o puesto de salud tiene una ambulancia, sino que también las municipalidades nos pueden ayudar con el traslado. En zonas rurales, por lo general, no contamos con los que vienen a hacer eh, los bomberos, ¿no? O un SAMU a un acceso prácticamente rápido, ¿no? Entonces, quienes van a salir frente a una zona rural son las municipalidades, los agentes comunitarios, inclusive hasta los colegios. Los bomberos y SAMUs mayormente tenían la atención prehospitalarias avanzadas, ¿no? Y lo que representa lo que son traslados. La Policía Nacional también nos ayudaría con respecto al traslado, los líneas y puntos de telecomunicaciones de llamadas SOS, como les menciono, los enlaces que nos pueden ayudar para este medio de comunicación y apoyar con la base logística, o inclusive para poder hacer un tema de telesalud, justamente para hacer una adecuada revisión de un triage. Con respecto a los puestos y puestas de salud, mayormente va a ser, como les vuelvo a mencionar, la revisión primaria que se va a establecer frente a las víctimas. Inclusive podemos implementar en lo que viene a ser en postas o centros de salud la posibilidad de una ecografía, ¿no? Si podemos tener lo que es una ecografía a la mano, podemos activar nuestro EcoFAS. Activando nuestro EcoFAS podríamos notificar al puesto, o en este caso al hospitales más altos o regionales, donde podríamos derivar al paciente. Inclusive eh, podríamos optar con atenciones primarias frente a este tipo de incidentes, ¿no? Porque se puede visualizar y hacer mucho con un ECOFAS, sobre todo en postas o centros hospitalarios. Recordar lo siguiente, que la segunda fase ya es la derivación de mayor complejidad, en este caso de hospitales, en zonas de atención de mayor de 24 horas y emergencia de 24 horas, ¿no? Mayormente aquí se puede coordinar la referencia, donde ya se puede generar las partes de las tomografías, ya teniendo una visualización de la primera notificación con EcoFast del paciente, ¿no? Y poder tomar las medidas necesarias. Inclusive el aplicativo está enlazado para que se programe de frente con el apoyo del MINSA para colocación de una posible referencia, siempre y cuando tengamos a la mano, como menciono,
el agente hospitalario o la persona de puesto de salud que va a ser el medio de transporte. La identificación de agentes mayormente directos e indirectos, en este caso serían los directos en el agente, en la comunidad, el agente comunitario y las poblaciones que vienen a ser los colegios, y los indirectos la víctima, ¿no? En este caso, como les vuelvo a recordar, valorar la hora dorada, porque siempre en nuestro trabajo como emergenciólogos, para nosotros es importante el tiempo. Continuando. Los análisis del entorno, como les menciono, tenemos un entorno muy, eh, una geografía muy diversa, con limitaciones con respecto al transporte, que podríamos nosotros totalmente eliminar esa brecha con respecto a al tema de telesalud, con respecto al tema de medios logísticos, que les suelo mencionar, que podría ser drones, em, helicópteros, medios de transportes que son los vehículos y las ambulancias, inclusive hasta un personal de salud enviar a esa zona o un emergenciólogo capacitado, ¿no? La evaluación del entorno, como les vuelvo a mencionar, es aquí, justamente donde se enlazan las partes, donde mencionan qué sectores, la parte naranjita, no se cuenta, ¿no? Se cuenta con un puesto de salud en este entorno, ¿no? Se cuenta con un puesto de salud, ya, pero acá menciona no se cuenta con médico, ¿no? Si vemos, tenemos muchas banderitas colores medias amarillitas donde mencionan que no se cuenta con un médico. Tenemos centros de salud sin médicos presentes. En las verdecitas nos indican que sí, efectivamente tenemos este puesto de salud donde sí se encuentran médicos y en las naranjitas por lo menos un profesional de la salud, ¿no? Y a recordar cuántos centros hospitalarios no contamos con médicos presentes que nos puedan ayudar frente a esto, para lo que viene a ser el transporte, ¿no? Y no vuelva a ocurrir lo que le pasó al primer paciente frente a un accidente de tránsito donde fue trasladado por la ambulancia y en el cual lamentablemente no hicieron un adecuado transporte de este paciente, terminó cayendo de la ambulancia y tuvo que ser trasladado por la policía. Como les menciono, el reto de las oportunidades en este caso va a ser ampliar lo que viene a ser lo que es la red de Internet. Ayudaría bastante para los centros hospitalarios, puestos de salud, hospitales, inclusive nosocomios en zonas rurales, que se cuente con lo que viene a ser los accesos a Internet. Muy aparte de ello, como les vuelvo a mencionar, aumentar lo que vienen a ser las vías de comunicación, en zonas rurales. Podemos ayudarnos con drones, podemos ayudarnos con helicópteros en zonas que no se puedan llegar a un acceso adecuado. Continuando, la planificación de la implementación. De esta fase de diseño, en lo que viene a ser el sistema de salud digital, hemos basado frente a un aplicativo, ya que este viene a ser una parte inicial donde menciona los tipos de desastres naturales que podemos tener con un solo enlace, donde te deriva un triage, como volvemos a mencionar, con que ellos sepan hacer una primera evaluación y un riesgo, unos primeros auxilios, podemos identificar cuántas víctimas encontramos frente al tema. Ya muy aparte de ello, podemos contar con lo que viene a ser un médico presente o el transporte, inclusive hasta de un emergenciólogo en la zona de las actividades. Muy aparte de que tenemos nuestra línea de riesgo de nuestra unidad de sistema de gestión de riesgo, ya con apoyo de esta parte de los médicos en lo que viene a ser el transporte, el traslado, podríamos valorar lo que viene a ser el triage. No esperando, claro, si encontramos un desastre natural en este caso,
el terremoto que nos espera y no tener a la población preparada frente a este caso es bastante preocupante. Muy aparte, eh, recordar que si en el caso ocurriera un desastre natural donde tenemos que tener un triage con respecto a la población, a las víctimas masivas, la valoración sería muy diferente. Lamentablemente, ahí sí tendríamos que tener mucho más apoyo de lo que es los profesionales de salud, pero si no, como vuelvo a mencionar, tenemos a nuestra población o agente comunitario, inclusive a nuestros colegios preparados frente a lo que viene a ser un accidente, un desastre natural, ellos van a ser las próximas víctimas cuando intenten ayudar o inclusive generar mayor daño o lesión a estos pacientes al intentar hacer un traslado que no corresponde o inadecuado. Ya, este es el aplicativo que podemos tener con lo que es la revisión secundaria, que esto ya sería en la parte nosocomial, para inclusive hacer el traslado, la revaluación del tratamiento y los lugares de referencia que podríamos llamar con llamadas, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, se aplicaría primero con un llamado inicial de emergencia, ubicando cuál es el desastre, la zona, número de víctimas y gravedad de estas víctimas, ¿no? La secundaria ya sería activado, como vuelvo a mencionar, en un centro de salud, ya inclusive en esta zona, ya, y el traslado. Como revuelvo a acordar, el aplicativo sería la primera fase, que es el agente comunitario, que podría ser las municipalidades, los colegios, las policías, los amos y bomberos, inclusive frente a al desastre que tuvimos ¿cómo se llama? En el Cerro San Cristóbal, acá nada más en Lima, sin necesidad de llegar a la zona rural. Lamentablemente, nuestros amos, nuestros bomberos, inclusive los policías, trataban de buscar, de trasladar a nuestros pacientes de una forma un poco desorganizada, porque no había quien pudiera tomar la batuta de poder mencionar cuáles son sus funciones de cada uno de ellos y cómo van a ser los traslados y cuál es el triage. Inclusive se evidenció la inclusión de los agentes o la población frente a este accidente. No solamente yéndonos muy lejos, como lo volvemos a mencionar, en zonas rurales sucede esto, sino que también en zona urbana y acá en Lima, ¿no? Y la fase segunda es las telellamadas, hospitales nosocromiales, inclusive la posibilidad de referencia. Seguridad frente a la protección de datos, las imágenes médicas implicadas a las consideraciones de éticas, legales. Ya esto obviamente va a estar sistematizado porque mayormente los datos se guían para una historia clínica virtual no totalmente detallada, debido a que vamos a estar en una zona de alto riesgo frente a las víctimas. Mayormente van a ser una historia poco más rápida, abarcando la emergencia. Cuando ya se llegue a un hospital de alta complejidad, se armará una historia totalmente mucho más detallada, ¿no? Recordar que nuestro tema en parte de este tema de la salud es el transporte y reducir el tiempo, debido a que tenemos nosotros como emergenciólogos el tiempo, la hora dorada, ¿no? En los procedimientos del SOPS, ya la activación de emergencia de trauma, las capacidades de uso de la plataforma de teletrauma, manejos, inclusive dentro del aplicativo tenemos la llamada ya como lo voy a mencionar, in situ, ¿no? De ser una telellamada o un video teledirigido frente a un emergenciólogo que podría estar, ¿no? Eh, Retroalimentación de la capacitación. Obviamente se va a retroalimentar las capacitaciones por vía del aplicativo. No va a haber un emergenciólogo que esté al cargo
para cualquier tipo de las 24 horas en ese tipo de llamadas, cómo se debe hacer un adecuado transporte, cómo se debe hacer un adecuado triage, cómo se debe hacer por lo menos un primer auxilio, ¿no? Hasta llegar obviamente a las zonas mm, de un hospital de mayor complejidad. Por ejemplo, en zona de Ayacucho se obtuvo un gran quemado en las cuales no tenían la capacidad de poder entrar a sala en cada momento la paciente, así que se le hace una telellamada para posibilidad de transporte de ese paciente, medios de intubación. Eh, Lamentablemente, el traslado que se hizo de provincia a nuestro nosocomio fue con una enfermera, con un paciente intubado, con ventilación mecánica. Inclusive llegamos a tener pacientes con este intubado con AMBU, solamente con AMBU, sin ventilación mecánica, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que igualmente, solamente por una enfermera. Necesitamos este medio de comunicación para hacer los transportes adecuados, ya, porque realmente nuestros profesionales de salud hacen lo que pueden con lo que tienen, ya. Y sobre todo, si no están preparados para un transporte adecuado, lo que vamos a generar es mayor lesión al paciente, ya. Presupuestos. En lo que representa lo que son presupuestos, tenemos la parte del rubro sostenible, la actividad, soporte técnico, eh, renovación de equipos, capacitaciones continuas en profesionales, campañas de reducción y sensibilidad, subsidios en datos móviles, ¿no? Y totales de estimado más o menos de 150.000 dólares. Igualmente en el rubro de teléfonos, desarrollos de aplicativo móvil, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser monitoreo, disculpen, un monitoreo de evaluación y mejora continua, ya tenemos lo que viene a ser el monitoreo de evaluación. La definición de objetivos, el monitoreo de evaluación se define como indicadores para monitorizar lo que viene a ser la parte de nuestro proyecto. Recordarle que la mejora continua es adaptable a este aplicativo debido a que no solo vamos a transportar pacientes politraumatizados y abarcar justamente la parte de la TLS y la parte extrahospitalaria, sino que también se puede abarcar en zonas rurales donde no se encuentra accesibilidad para hacer traslados de pacientes y cerrar esa brecha, como tenemos en este próximo video que les voy a mencionar. Señoras autoridades competentes del distrito y de la provincia, no así sufrimos por acá, por la careza de tal vez una trocha carrozable a nuestro caserío de Miguel Grau. Esperemos que, viendo las necesidades de nuestro pueblo, cómo sufrimos, acá tenemos un claro ejemplo. Pongan su mano al pecho y tal vez nuestras autoridades se hagan presentes, ¿no? Con una trochita carrozable al menos, ¿no? Eso sería todo, mi estimado. Muy bien, sí, pues acá también vemos al señor teniente, también tiene unas palabras para las autoridades. ¿Qué dice, señor teniente? Muy buenos días a todo el que nos acompaña y el personal. En verdad es una preocupación enorme que las familias de los últimos rincones, como es el caserío de Grau, se encuentra aislado por motivo de una fecha carrozable. Como lo podemos mencionar, en este video que hemos visto, se puede visualizar la carencia de un medio de transporte y solamente para llegar al centro de salud viendo una modalidad de transporte de un paciente, ¿no? En este contexto, fue una gestante quienes no sabían cómo hacer el traslado adecuado, lo que implementaron fueron sus palos y llevarlos. En conclusión, podríamos tener un agente comunitario, ¿no?
que podrían brindarnos la capacidad de poder hacer un adecuado telellamado para hacer una adecuada intervención con personal, nada más no amerita necesariamente que sea en este rubro un personal médico netamente, puede ser una enfermera que puede llegar a esa zona y si es una gestante o una obstetriz y brindar con medio de telellamada a lo que viene a ser al emergenciólogo si en el caso fuese una emergencia, al ginecólogo si en el caso fuese una emergencia ginecológica, ¿no? Para hacer un adecuado traslado, porque si en este caso fuese un paciente politraumatizado, lo que necesitaríamos sería una tablilla rígida, ¿no? Y prácticamente ese medio de transporte no es adecuado. Recordar que este sistema va a ayudarnos a lo que viene a ser eh, eh, reducir las brechas de salud y la comunicación frente a todos. Bueno, muchas gracias. Ese fue mi proyecto de investigación. Muchas gracias.